Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho 44 minutos, 7:44 en las Islas Canarias. Antes de presentarles a los tertulianos de hoy y a nuestra invitada, permítanme recordarles que Pío Moa estará este sábado 31 de mayo en la Feria del Libro a partir de las 5:30 de la tarde. Estará en la caseta 94 de Ediciones Encuentro, así que pues si se pueden acercar y le dan un abrazo a don Pío, pues magnífico. Bueno, tenemos con nosotros a don Asís Timmermans. ¿Qué tal está usted? Bien, buenos días, bien. Bien dentro de lo que cabe. Bien, bueno, bien preocupado, pero es que no me provoque, que no dejo que presente a nadie. Sino. Vale. Doña Ángeles Ribes, ¿qué tal está usted? Bien, preocupada, claro, desolada también, pero combativa como siempre. O sea, es lo que bueno. Combativas también doña Isabel Pérez Moñino, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Pues muy buenos días. Es bien. la lideresa de Vox en Madrid, bueno, en la Asamblea de Madrid para ser concretos, pero bueno, es la cara de Vox en Madrid. Doña Isabel, pues es alguien que le gusta la labor de calle. Ayer hizo doblete, estuvo por la mañana en una manifestación y por la tarde en otra. Bueno, ¿qué tal está usted? Pues bien pese al gobierno, además muy bien rodeada en esta mesa, así que contenta de estar con vosotros. Bueno, ¿qué está pasando en el Parque de las Avenidas, doña Isabel? Porque estuvo usted en esa manifestación organizada para protestar contra la instalación subrepticia de un centro de ilegales allí en pleno Parque de las Avenidas. Efectivamente, bueno, es que al final las políticas que se aprueban desde Bruselas, desde el Congreso, desde las distintas asambleas regionales, pues tienen consecuencias, ¿no? Tienen consecuencias como las que están viviendo los vecinos de Parque de las Avenidas. Y ayer quise estar con ellos porque se manifestaron precisamente por la apertura de ese centro de inmigrantes ilegales de manera encubierta totalmente y en un edificio residencial. Los vecinos de Parque de las Avenidas salieron ayer a manifestarse contra la apertura de ese centro de menas, que además no cuenta ni con licencias ni con los requisitos legales que se establecen. Pero no solo nos tenemos que centrar en las cuestiones legales, nos tenemos que centrar en qué está pasando, ¿no? Por qué están repartiendo la inseguridad por las calles, por qué están llegando a acuerdos el Partido Popular y el Partido Socialista para regularizar a inmigrantes ilegales, lo que está favoreciendo un efecto llamada, por qué se están haciendo discursos desde los parlamentos. Yo lo vivo todos los días en la Asamblea de Madrid con esos discursos buenistas, ¿no? De venid aquí que os vamos a dar todo. Y la realidad es que estos centros de menas, estos centros de inmigrantes ilegales nunca se colocan cerca de las casas de esos políticos que están lanzando esos mensajes. Entonces, cuando llega a los barrios, cuando llega a los municipios y se instalan estos centros de menas y estos centros de ilegales, pues los vecinos ponen el grito en el cielo, efectivamente, porque hemos visto todos las consecuencias que generan en tanto en los servicios sociales como en la degradación del barrio, como en la pérdida de identidad de los barrios y también, por supuesto, en la seguridad. Y los vecinos lo han visto, lo han vivido, lo hemos visto también en otros países muy cercanos, como por ejemplo en Francia, lo estamos viendo en Cataluña, cómo se están degradando los barrios, cómo hay zonas donde la policía ya no puede pasar, en determinados municipios en Cataluña, lo hemos visto en Salt, lo hemos visto en Tarrasa, lo hemos visto en muchos sitios, y lo que no quieren precisamente es eso, ¿no? Tenemos que garantizar, y yo creo que los políticos tenemos el deber de acompañar las legítimas reivindicaciones, en este caso a los vecinos de Parque de las Avenidas, pero yo siempre he estado junto a todos los vecinos de todos los barrios de Madrid, de todos los municipios que han salido a reivindicar y a luchar por sus derechos, ¿no? Por seguir teniendo seguridad y que sus hijos puedan salir tranquilos por las calles. ¿Cuánto nos estamos gastando los madrileños en atención de menas ilegales? Bueno, efectivamente, desde la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso ha reconocido que hemos atendido a 10.000 menas desde el año 2019. Y hemos visto contratos, porque estos contratos se están dando a asociaciones y a ONGs proinmigracionistas. Y hemos visto distintos contratos, desde plazas de menas que nos cuestan 5.500 euros al mes cada plaza en la Comunidad de Madrid, hasta 7.000 euros al mes cada plaza. Esto es una verdadera vergüenza. ¿Cuántas familias tienen 7.000 euros al mes para sacar adelante un hijo? Pero aquí hay algo que creo que la gente no entiende. Vamos a ver, entre 5.500 y 7.000 euros por mes
para cada mena. ¿Dónde va el dinero? ¿Quién se está forrando? Porque Pues con alguien... 5.500 o 7.000 euros al mes es que les podríamos mandar a estudiar a Harvard casi. Bueno, yo les mandaría a Marruecos a estudiar, de vuelta a su país, que es donde tienen que estar, porque la realidad es que estamos favoreciendo un efecto llamada, ¿no? Y a mí lo que me sorprende es que no haya contundencia por parte de Ayuso, ¿no? Decirle a Sánchez, oye, que no nos repartan más menas como han hecho en Valencia, como ha hecho el señor Mazón en Valencia, gracias a la influencia de Vox, ¿no? Que hemos llegado a plasmar pues en un acuerdo cuestiones que de verdad los valencianos están reivindicando, ¿no? Que son barrios seguros, que es la reagrupación de los menas con sus padres en sus países de origen, tal y como permite la ley de extranjería, que se haga la prueba de edad a los menas que manda Sánchez, cosa que la señora Ayuso no quiere hacer en Madrid. Entonces, está claro que aquí hay un entramado que alguien se lo está llevando crudo, porque si con estos 7.000 euros que pagamos todos los madrileños por cada plaza de mena no son capaces de tenerlos controlados, están delinquiendo en las calles de Madrid, ¿qué está pasando? ¿Quién se está llevando Estamos este viendo dinero? en Cataluña, en el último escándalo que ha estallado, que incluía la violación de una menor tutelada a manos de una manada, estamos viendo cómo algunas de las ONGs que están detrás pues son ONGs con vínculos directos con Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, ¿con quién tienen vínculos estas ONGs que en Madrid se están llevando esa pasta por atender a los menas? Pues es precisamente lo que estamos exigiendo desde la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, porque además están adjudicando estos contratos por vía de emergencia, ¿no? Cuando saltándose todos los procedimientos de la Ley de Contratos del sector público, ¿no? Y es lo que estamos precisamente denunciando desde Vox en vía administrativa, pero lo preocupante es que nadie está tomando medidas en Madrid para intentar frenar a la inmigración ilegal y descontrolada. Nadie está lanzando mensajes, todo lo contrario, al revés, se están lanzando mensajes desde el gobierno del Partido Popular de que aquí caben todos los acentos, que son tan españoles como Abascal, que esto de la delincuencia pues que es un mito que trae Vox a la Asamblea de Madrid y que es mentira, es decir, están desoyendo a los vecinos de Hortaleza, están desoyendo a los vecinos de Fuenlabrada, donde nos han puesto también un centro de menas, están mirando hacia otro lado, ¿no? Y yo creo que es importante que desde los estamentos políticos seamos contundentes. Lo hemos visto, por ejemplo, en Italia, como Giorgia Meloni, gracias a sus políticas y a sus discursos contra la inmigración ilegal y descontrolada, ha conseguido frenar la llegada de inmigrantes ilegales en un 60% a las costas de Italia. Sí, y ahora se desvían a través de España, que les resulta más fácil entrar. Bueno, claro. aquí con las políticas buenistas que están defendiendo unos y otros, con los regalos de nacionalidades y con los repartos de menas por toda España, y aquí nadie dice nada hasta que el centro de menas llega a la puerta de nuestra casa. Yo creo que tenemos que alzar la voz frente a esto, y en esto solamente está Vox, claro. Barcelona está en estos momentos pues conceptuada como el, no sé, símbolo de la inseguridad. O sea, la inseguridad en las calles de Barcelona, bueno, en toda Cataluña es terrible, y en Barcelona todavía más. Pero ¿cómo está la inseguridad en Madrid? Es decir, ¿las cifras de Madrid son muy distintas de las de Barcelona? Nosotros lo que no queremos es que Madrid se convierta en Barcelona, y por eso estamos luchando para prevenir que llegue todo lo que estamos viendo, lo que estamos viendo esa frase es Barcelona. Tremenda. O sea, hubo una época en este país donde Madrid soñaba con parecerse a Barcelona. Me lo ha quitado de la boca. Efectivamente, pero en datos delincuenciales, cuando vemos los datos, cuando el otro día desde el grupo parlamentario de Vox en el Parlamento nos trasladaron unos datos de que 8 de cada 10 detenidos el año pasado eran extranjeros, tenemos un problema con la inseguridad. Pero es que tenemos que, cuando hay un problema sobre la mesa, y hay un problema de inseguridad en Madrid también, tenemos que analizar quiénes son los autores de esos delitos, qué está pasando, por qué hay reincidentes, por qué hay inmigrantes e inmigrantes ilegales que están cometiendo delitos en Madrid, que entran por la puerta de los calabozos de Plaza de Castilla, incluso salen antes que el abogado de oficio y que el intérprete, y ya están delinquiendo de nuevo, ¿no? Entonces, frente a estos datos, por ejemplo, en Madrid se ha abierto un nuevo juzgado de guardia. Tradicionalmente, en Madrid había 2 juzgados de guardia en Plaza de Castilla, y han tenido que abrir uno. Esto no nos lo ha contado el consejero de Ayuso, esto lo sabemos gracias a los operadores jurídicos que nos lo han trasladado. Los datos de delincuencia están aumentando en Madrid, están aumentando exponencialmente. Las agresiones sexuales a mujeres están aumentando. Desde el año 2019 hasta 2024 en un 173% han aumentado las agresiones sexuales. Y nadie quiere abordar este problema. Lo más fácil es que el político salga, no, todo va bien, el delegado del gobierno, no, todo va bien, los datos son buenos,
pero cuando escuchamos a los abogados de oficio, cuando escuchamos a los fiscales, cuando escuchamos a los agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, los agentes que están en la calle patrullando, cuando escuchamos a los vecinos que viven rodeados de inseguridad y percibimos de verdad que están ocurriendo hechos gravísimos y que están siendo silenciados por el consenso progre, porque claro, a su vez son cómplices de esos delitos porque están favoreciendo la inmigración ilegal y masiva. Pero el problema es que muchos de estos políticos se piensan que el multiculturalismo es irse a cenar un viernes a un restaurante libanés. El multiculturalismo es convivir como conviven muchos vecinos en muchos barrios de Madrid, con ocupas, con narcopisos, con delincuencia, con agresiones sexuales, con miedo a salir. El otro día una vecina en Ciudad Lineal me decía que ya a determinadas horas no salía a la calle porque le daba miedo encontrarse con una banda latina y que la atracaran, la robaran o le ocurriera cualquier cosa. O padres que nos dicen, tengo que ir a recoger a mi hija al metro porque no quiero que vuelva sola a casa. Y estamos hablando de Madrid, estamos hablando de que estamos perdiendo libertad. Estamos perdiendo libertad porque estamos perdiendo las calles. Y estamos gobernados por políticos que nos dicen que todo va bien, que todo va fenomenal, que Madrid se vive bien, pero no quieren abordar este tema, que es un tema importantísimo, porque como he dicho antes, no queremos que Madrid se convierta en Barcelona. Y cuando nosotros desde el grupo parlamentario de Vox hablamos de estas cuestiones, llevamos el tema de la inseguridad, que es un tema que le preocupa a muchos vecinos de Madrid y que están sufriendo muchos vecinos de Madrid, pues nos tachan de alarmistas, nos tachan de extremistas, nos tachan, bueno, pues como siempre, ¿no? Y escuchamos discursos muy peligrosos por parte del Partido Popular, ya no solo de la extrema izquierda, que ya sabemos lo que piensan en relación a esto, sino también del Partido Popular. Y a nosotros pues nos preocupa, ¿no? Porque no queremos perder libertad en las calles y queremos que la gente pueda seguir saliendo a cualquier hora del día por sus calles, y no queremos que se reparta inmigración ilegal por los barrios, abriendo pisos de menas también, que están abriendo ya, además de en centros de menas, están abriendo pisos de menas en determinados barrios donde meten a 5 o 6 menas y los van distribuyendo por Madrid de forma totalmente pues sorpresiva para los vecinos, que de repente se encuentran con que tienen un centro de menas enfrente de su casa, ¿no? Y generan problemas, claro que generan problemas de convivencia, generan problemas con los servicios sociales. Cuando algún madrileño ha acudido al ayuntamiento, a cualquier ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, especialmente pues municipios como Parla, Getafe, Pinto, Leganés, Fuenlabrada, y vas a pedir una ayuda social, un momento coyuntural, que una familia lo está pasando mal, y se dan cuenta de que las ayudas sociales se están dando a esos que acaban de llegar y que no han contribuido a nuestro país, pues es triste y alarmante, ¿no? Que no se esté apoyando a las familias que llevan trabajando mucho tiempo en España, que coyunturalmente necesitan el apoyo de una administración local, que han pagado impuestos toda su vida y que ven cómo pasan por delante de ellos los que acaban de llegar a nuestro país. Entonces nosotros también hablamos de prioridad nacional, y frente a esto el otro día nos decía la consejera de Ayuso que le sonaba muy mal eso de prioridad nacional. ¿Qué es eso de prioridad nacional? Están dando la espalda a los españoles, están priorizando a los que acaban de llegar, están repartiendo inmigración ilegal y descontrolada por todo Madrid, por toda España, en lugar de hacer frente a esta cuestión, ¿no? Y como he dicho antes, cuando desde Vox hablamos de esto, pues se nos tacha de racistas, xenófobos, el discurso fácil, pero la realidad es que frente a esa política del marketing, de las fotos y de los 27 millones de euros en publicidad institucional al año que destina la señora Ayuso, pues nosotros sí queremos hablar de un problema real y de un problema que están viviendo muchos madrileños y muchos españoles. Hacemos una breve pausa publicitaria, le doy la palabra a mis compañeros de tertulia y me gustaría que habláramos de la otra manifestación en la que usted asistió, porque va de manifestación en manifestación. En la calle siempre, claro que sí. Pausa y hablamos de ello. El Toro TV también es Radio Libertad. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a la cima del Monte del Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados, grandes vinos y licores. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted.
Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Radio Libertad. A un clic de distancia. Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves. Gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Don Asís Timmermans, aunque parezca mentira, le voy a dar la palabra. Tantas cosas que decir y tan poco tiempo para hacerlo. No, sí quiero decir una cosa que sobre lo que decía Isabel. Unas de las víctimas, no digo las más perjudicadas o las menos perjudicadas, pero unos grandes perjudicados de la tolerancia con la ilegalidad y con la delincuencia asociada a la inmigración ilegal son los inmigrantes. Son los inmigrantes que viven entre nosotros y que bueno, pues que trabajan, que cuidan a sus hijos, que, en fin, y claro, llegará un momento en que esa delincuencia sea tan insoportable que degenerará en una real xenofobia, en un ataque a los inmigrantes. Ustedes son contra inmigrantes. No, es que decir que somos contra inmigrantes los que pensamos que hay que controlarla es claro. Y luego quería hacer no sé si una pregunta, un apunte, un lo que fuera, pero claro, yo no dije nada, pero cuando el otro día murieron una serie de personas a 5 a 10 metros de puerto en Hierro, creo recordar, en la isla de Hierro, inmigrantes, personas provenientes de Senegal, murieron algunos niños. Es decir, no me acuerdo, no sé quién dijo. No sé si Guinea Conakry, que está a 2.000 kilómetros de la isla del Hierro. Claro, no concretamente de este cayuco, pero hay hasta grabaciones de cómo transportan, como unos barcos nodriza, transportan a los emigrantes o a estas personas y les sueltan en determinados sitios, les llenan un cayuco y les sueltan ahí. ¿Por qué hacen eso? Porque les hemos enseñado a que si hacen eso, llegarán a España, llegarán a la península o a las islas y no serán deportados, no volverán a sus países de origen. Por lo tanto, se arriesgan a estar en esas condiciones, son soltados en el océano de forma que muchos se mueren. Y el otro día, cuando acababa de ahogarse varios niños, varias personas, y creo que fue el presidente de Canarias, pero en este momento no lo sé, dijo que, claro, es que esto nos lleva a decir a la Unión Europea que tome medidas, que afronte el reto. No, esto es lo que ha conseguido la Unión Europea y lo que han conseguido las autoridades españolas, porque han conseguido incentivar que se suelten, incluso que se suelten cayucos a menos de 200 millas de los lugares de origen, porque se acuerda con traficantes, auténticos traficantes de personas, como Open Arms o como otros, porque se acuerda con ellos que les recogen. ¿Por qué? Porque no les van a devolver a su lugar de origen. ¿Qué ocurre? Que si ya es grave que Open Arms u otros, incluyendo la Marina Española, recojan inmigrantes, o sea, funcionen como transportistas al servicio de organizaciones de tráfico de personas, si eso ya es grave, más grave todavía es que muchas de esos cayucos que son soltados ya sin gasolina para más de 200 millas, se hunden en el océano. El otro día vimos a unos inmigrantes ahogarse, a unas personas ahogarse al lado de nuestra casa, ¿no? En la isla del Hierro. Pero hay cientos y miles
que no vemos el océano, el mar está plagado, el fondo del mar está plagado de muertos, y esos muertos son los muertos de esa política de efecto llamada. Claro, claro. Sí. Bueno, efectivamente, en relación a lo primero que decías de la inmigración legal, de la inmigración que viene a trabajar, de la inmigración que viene a integrarse, especialmente con nuestros hermanos hispanoamericanos con los que compartimos cultura, con los que compartimos lengua, con los que compartimos religión, pues por supuesto bienvenidos sean. Y a mí me sorprende porque siempre que estoy en algún barrio, en algún municipio, apoyando a vecinos que están sufriendo la inseguridad o la degradación de sus barrios, hay muchísimas personas hispanoamericanas, muchísimas. En Ciudad Lineal, la última vez en una de estas manifestaciones contra los machetazos que se producen diariamente en Madrid, como sabéis, pues salían muchas personas de los bares, de los restaurantes, personas hispanoamericanas, camareros, cocineros, con sus guantes, y salían a aplaudirnos, ¿no? Y a mí esto me sorprende mucho porque efectivamente tenemos que diferenciar, ¿no?, esa inmigración que es incompatible, de la que hablamos desde Vox, una inmigración pues eso, con una cultura totalmente incompatible con Occidente. Sin embargo, tenemos la inmigración hispana, que por supuesto que todos los que vengan a trabajar, a aportar y a integrarse, bienvenidos sean. Y en relación a las tristes imágenes, ¿no?, del otro día en el Cayuco, pues tenemos que decir también que son productos precisamente del tráfico de personas y de ONGs que están financiadas con dinero de todos los españoles, que salen de las arcas públicas, de los impuestos que pagan los españoles con mucho esfuerzo, y que se dedican a traficar con personas, ¿no? Y son conocedores todos los gobiernos, es decir, al final son cómplices. Y los discursos, como he dicho antes, desde los estamentos políticos también son importantes, porque cuando uno está diciendo que aquí en la sanidad pública se va a atender a todo el mundo, que van a tener vivienda, que van a tener... Estos mensajes son peligrosos. Los MENAs, en los centros de MENAs, sabemos que tienen contacto diario con sus padres, con sus países de origen. Sabemos que el 95% son hombres, varones, en edad militar, muchos de ellos son mayores de edad. Y frente a esto calla el Partido Popular y calla el Partido Socialista. No podemos callar ante esto porque es mentira. No son menores de edad, no huyen de ninguna guerra y no tenemos obligación de mantenerlos. Y si me pareció leer que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se opone a que se les hagan pruebas para determinación de la edad. Efectivamente, llevamos una propuesta desde el Grupo Parlamentario de Vox para realizar estas pruebas de edad a todos aquellos que dicen que son menas y que están bajo la tutela de la Comunidad de Madrid, con esos 7.000 euros al mes que estamos pagando todos los madrileños por cada plaza. Y la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, nos dijo que no, esto no debe ir aparejado de esa libertad que defendía, pero nos ha dicho que no hace falta hacer la prueba de edad. Sin embargo, por ejemplo, en Valencia lo hemos conseguido, en Aragón se hizo la prueba de edad y se concluyó que el 90% de los menas que estaban bajo el sistema de tutela del Gobierno de Aragón eran mayores de edad. Y nosotros, cuando vamos a los centros de menas y vemos a estos hombres en edad militar, podemos ver que no son niños que huyen de ninguna guerra. Entonces, estos discursos buenistas de tenemos el corazón así de ancho para acoger a niños y niñas, o aquí caben todos los acentos, o bienvenidos sean, son muy peligrosos. Son muy peligrosos porque esos políticos que están lanzando esos mensajes viven completamente alejados de los barrios donde se están poniendo estos centros de menas, completamente protegidos. Sin embargo, están dejando y están repartiendo inseguridad y degradación, y por supuesto también perjudicando al acceso a los servicios públicos. Entonces es importante el mensaje de los políticos y es importante, por supuesto, las políticas que se están llevando a cabo. Doña Ángeles. Yo es que me sabe mal porque siempre que vengo a la tertulia digo lo mismo, que es que en Cataluña somos unos aventajados que comenzamos todo esto. Que vengo del futuro, como el anuncio de la lejía, para contar que el tema de la inmigración, sobre todo una inmigración de origen norteafricana, marroquí, argelina, senegalesa, etcétera, todo eso en unos inicios, en unos comienzos, los partidos separatistas en Cataluña, sobre todo Esquerra, pero también en su momento Convergencia y Unión, pero sobre todo Esquerra, favorecieron este tipo de inmigración porque no les interesaba una inmigración hispana que evidentemente tenía la misma lengua, y entonces se encontraban con un problema, y es que no podían adoctrinar a los que venían en el catalán, en la inmersión, etcétera. Entonces Esquerra abanderó durante muchos años ese tipo de políticas de traer personal, sobre todo marroquí, etcétera, incorporándolos a sus listas electorales, incorporándolos a sus filas y tal, y montando una trama de fundaciones afines que son las que manejan todo el tema de los menas en Cataluña. Decía doña Isabel que se están encontrando con que colocan pisos. Si yo le contara cómo son los pisos de menas en Cataluña, que eso es un negocio para muchísima gente, porque además
estas fundaciones pagan religiosamente a los dueños de los pisos, con lo cual, oye, pues si te meten 5 o 6 menas en un piso, pues ellos encantados, más con los problemas que hay de alquiler ahora. Entonces, la cantidad ingente que se dedique, la cantidad ingente de personas que se están lucrando a base de esto, es algo que va a hacer que el negocio de desmontarlo vaya a ser muy complicado de desmontar, porque hay muchísimos intereses, muchísimos. Y luego, aparte, súmele lo que ha comentado usted antes del escándalo de la Dgaia, la Dirección General de Atención a la Infancia, que es un auténtico estercolero, donde hay historias que salen directamente de la cueva de los horrores y que se han estado tapando miserablemente en el Parlamento de Cataluña sin investigar. Cada vez que alguien comentaba el tema se echaba cortinas de humo encima, y la situación ahora mismo que tenemos es que, por un lado, la situación social en Cataluña es un polvorín. Es decir, decían de la delincuencia en Barcelona, pero es que Gerona está rebosando todos los límites de una forma brutal. A Esquerra y a Junts les ha salido ya la chinita en el zapato que se llama Alianza Catalana, que evidentemente tiene el mismo mensaje hispanófobo, separatista de Esquerra o de Junts, pero además ha incorporado el mensaje antimusulmán, antimigración, antimena, anti-tal. Y claro, les está robando la tostada, y en estas próximas elecciones al Parlamento de Cataluña tendrá un muy buen resultado, y en las municipales seguramente también. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos antes. Hay una gran cantidad de políticos, sobre todo aquellos que están en instituciones elevadas, véase Parlamento, asambleas, etcétera, que tienen una desconexión total con la realidad de la calle. Total. Yo eso es algo que siempre digo a todos aquellos que se quieren dedicar a la política, que tienen que estar en los barrios todos los días, hablando con la gente, yendo barrio a barrio, sobre todo en política municipal. No puedes estar en el despacho. Hay que ir en metro. Hay que ir en metro. Y en cercanías. Yo ya voy a dejar de ir a cercanías porque hay que estar en los centros de atención primaria. Sí, hay que estar porque es la única forma en que tú tienes de saber cómo funcionan las cosas. Fijaros una cosita, que dentro de todas las grandes oleadas migratorias que nos vienen, que la más llamativa y la más vistosa, desde luego, es la que te viene en Patera, en Cayuco y tal, porque además es la que provoca muchísimos muertos y unas escenas muy dantescas, pero los aeropuertos y las fronteras que ya no son en Europa, eso es un coladero, por ahí te entra absolutamente de todo. Y sin embargo, hay un tipo de migración discreta y silenciosa que no provoca ningún problema. Véase, por ejemplo, la China. Usted no encontrará nunca conflictos con los chinos. Nunca. ¿Por qué? Porque se los arreglan entre ellos. Si no nos fijamos en las redes de espionaje. Porque ellos, eso ya es un nivel, pero ellos tienen un sistema en el cual los conflictos internos se los dirimen entre ellos sin que salgan a la luz. Evidentemente están comidos por mafias, eso también hay que decirlo, pero procuran pasar muy desapercibidos y no generar jamás conflicto con el país al que si hablo de los restaurantes chinos para que no dejen rastro ya de los... y también podríamos hablar, cosa que es un tema que también conozco muy bien, el cómo todos estos propietarios de restaurantes, bazares, etcétera, tienen que ir cada X tiempo a la madre patria china a soltar el informe y a soltar la pasta. A ver, que esto no sale gratis, pero es verdad que es mucho menos conflictiva, socialmente hablando, esa migración, que no la que se ha promovido por parte de otros. Quiero decir, es tarde en Barcelona, es tarde en Cataluña. No sé, para lo que es tarde es para que doña Isabel intervenga, porque parece que... Estaba preguntando a doña Isabel, yo nunca tuve la oportunidad de preguntarle a Isabel. Quiero decir, es tarde, porque yo creo que el problema, aparte es que si no se actúa ahora, se va a actuar cuando o sea tarde, o para actuar haya que tomar ya medidas mucho más dolorosas, radicales, etcétera. Bueno, nosotros en Vox venimos denunciando y planteando propuestas precisamente para erradicar esta inmigración ilegal y descontrolada e incompatible con Occidente desde el inicio de la fundación de Vox, frente al ataque de todos los partidos y la demonización de todos los partidos políticos. Ayer escuchamos a Macron ya diciendo en Francia que bueno, que hay que frenar el islamismo y tal. Ahora, ¿no? El que abrió las puertas de Francia a todos los inmigrantes, a toda la inmigración incompatible con Occidente y musulmana, pues ahora dice que hay que frenar la inmigración musulmana. Entonces, Starmer en Inglaterra, después de como fiscal de encubrir las violaciones de miles y miles de niños por inmigrantes pakistaníes, ahora dice
que se acabó el experimento social. Pero es que no tenemos que llegar, o sea, ahora mismo el bipartidismo está haciendo un experimento, un laboratorio experimental multicultural en muchos barrios y en muchos municipios de España, ¿no? Entonces no podemos esperar a perder los barrios, a perder la identidad de nuestros barrios. Hemos visto también que es un tema, además de la inseguridad y la degradación de los servicios públicos, la pérdida de identidad de muchos barrios, ¿no? En Cataluña, que he estado recientemente, es tremendo, ¿no? En Mataró, por ejemplo, donde las carnicerías halal, pues ahora son prácticamente en todas las calles hay una, ¿no? Donde las mujeres ya no pueden caminar libremente, donde se está imponiendo el hijab. Por ejemplo, en Parla también el otro día se manifestaron paradójicamente las feministas, esas que dicen defender los derechos de las mujeres a cambio de la subvención, se manifestaron con musulmanas pues que defendían que tenían que ir al colegio con hijab, ¿no? Y frente a esto, pues el Partido Popular nos dice que libertad del código de vestimenta. Es que esto no es una cuestión de código de vestimenta, es que tenemos que llevar también al debate político que el hijab es una prenda misógina y el Islam es una cultura pues que criminaliza, ¿no?, a la mujer, que la ve como una persona inferior al hombre. Y frente a esto también callan todos los partidos políticos. Y cuando nosotros hablamos de esto, pues se nos tacha, como he dicho antes, de radicales, pero es una realidad que están viviendo, es una realidad silenciada que también, como decía antes Ángeles, hay una desconexión, hay una distancia infinita entre los debates que yo veo. Yo vengo de la política municipal, he sido concejal, he sido portavoz en un ayuntamiento de Madrid, en Fuenlabrada, muy complicado. Y yo he estado en la calle siempre, ¿no? Porque yo creo que los políticos tenemos que palpar el pulso de la calle, tenemos que saber qué es lo que está pasando, cuáles son las necesidades de las pymes, cuáles son las necesidades de las familias, qué problemas tiene cada barrio y cada municipio, que es distinto. Porque Madrid no solo es Chamberí, Madrid tiene muchos barrios, tiene muchas particularidades, tiene muchos problemas y hay que abordarlos y hay que solucionarlos, que para eso no nos pagan el sueldo a los políticos, ¿no? Y veo una desconexión absoluta, ¿no? Vemos a un Partido Popular que está hablando constantemente de Pedro Sánchez en la Asamblea de Madrid, vemos a una izquierda que está hablando de ecofeminismo, de cambio climático, de cuestiones ajenas a esa realidad que están viviendo los madrileños, ¿no? A esa gente corriente, a esa España silenciada que mira muchas veces. Hay una desafección tremenda hacia la política, porque es verdad que vemos a los dos grandes partidos políticos que utilizan las instituciones pues como cortijos de poder de sus sedes de sus sedes políticas, ¿no? De Génova y de Ferraz, la corrupción de uno, la corrupción del otro. Entonces son debates completamente estériles y completamente alejados de la realidad del día a día de los madrileños, ¿no? Y cuando desde el grupo parlamentario de Vox llevamos propuestas pues para los centros de salud, para la construcción de los centros de salud que faltan en las zonas básicas, propuestas, por ejemplo, para garantizar la libertad educativa de los padres con el PIN parental en los colegios, cuando llevamos propuestas o debates de los que no quieren hablar, como el tema del hijab en los colegios y esa vulneración de los derechos de la mujer y los derechos de los homosexuales con esta ideología político-religiosa que implica el Islam, pues de esto no quieren hablar. Ellos prefieren estar hablando en las instituciones pues de la corrupción de Pedro Sánchez, de la corrupción del otro, del hermano de no sé quién, del marido de no sé qué. Y claro, los madrileños, como he dicho antes, pues miran a la institución, a la Asamblea de Madrid, donde estamos 135 diputados que nos debemos a los madrileños, que son los que pagan nuestro sueldo, y ven una lejanía absoluta, ¿no? De dónde están mis problemas representados, ¿no? Esos madrileños que no llegan a final de mes, esos autónomos que han tenido que cerrar la persiana de su negocio porque no pueden seguir con su negocio abierto, esos madrileños que no pueden poner ni siquiera la calefacción en invierno porque no llegan a final de mes, esos madrileños que están viviendo la inseguridad en sus barrios, y estos problemas pues nunca son abordados por los partidos del sistema, ¿no? Por los partidos que al final viven anclados pues en, como he dicho antes, en la política de la propaganda, en la política de la foto rápida y el mensaje rápido, y ese cortoplacismo, ¿no?, del Partido Popular y del Partido Socialista, que siempre están con los trackings electorales, pagando encuestas para generar tendencias electorales, que están hablando, como he dicho antes, pues de los problemas que tienen en las sedes de sus partidos políticos, pero nunca están abordando soluciones para problemas reales, ¿no? Y problemas que hay a largo plazo, como hemos dicho antes, con el tema de la inseguridad y con la pérdida de identidad de los barrios, que quizás sea un problema más a medio o largo plazo, pero que ya lo estamos palpando en muchos barrios y en muchos municipios, y tenemos que aprender de Cataluña, como ha dicho Ángeles, viene del futuro, y tenemos que luchar frente a esto, ¿no? Porque yo, desde luego, tengo 3 hijos, siempre lo digo, que estoy aquí por ellos, por trabajar para las generaciones que vienen, y con esa mirada de la política a largo plazo, ¿no? Frente a esta política a corto plazo
cortoplacista del bipartidismo. Ayer fue usted también a Moncloa, donde hubo una convocatoria express a través de redes y hubo una concentración a la que acudió también Abascal. La policía acordonó toda la zona para impedir que la gente llegara a Moncloa. Es absolutamente tremendo. ¿Qué está pasando en España? ¿Qué se puede hacer para echar a Sánchez? Porque yo creo que hay muchísima gente que está ya cayendo pues un poco en el desánimo, es que aquí no pasa nada, cada día vemos una cosa nueva, cada día vemos otro desafuero, cada día Sánchez se salta otra ley, cada día aparecen nuevos datos sobre la corrupción, y aquí esto ya es la cloaca socialista que ha estallado y no pasa nada. La mafia, es la mafia socialista, o sea, yo creo que ya tenemos que hablar directamente de pues una mafia total, ¿no? Frente a esto, pues cada día en España vemos que pasa una cosa nueva, una nueva imputación de alguien relacionado con el gobierno de Sánchez, el número 1, que ya lo decía el informe de la UCO, su mujer imputada, la presidenta del Congreso imputada, el hermano procesado, el fiscal general del Estado también imputado, el delegado del gobierno en Madrid, o sea, ¿qué más tiene que pasar? El señor Ábalos está rodeado de corrupción. Y frente a esto, Santiago Abascal lo ha dicho siempre, lo peor de Sánchez está por llegar, y también se nos ha demonizado por todo esto, mientras otros partidos seguían tendiendo la mano y buscando a ese socialismo bueno que siguen añorando y que nosotros no encontramos, desde luego. Y frente a esto, también lo hemos dicho, ¿no? Distancia infinita con este gobierno, distancia infinita con el gobierno de Pedro Sánchez y cercanía absoluta con el pueblo español. Y por eso ayer estuvimos en Moncloa junto a nuestros compatriotas, a todos los españoles que decidieron manifestarse contra este gobierno de la corrupción, este gobierno de la infamia, este gobierno pues de la absoluta tiranía, ¿no? Porque además de todos los casos lamentables de corrupción y los escándalos que estamos conociendo, ¿no? Escabrosos y terribles, pues tenemos que hablar de la pérdida de libertades a las que nos está asumiendo a todos los españoles. Pérdida de libertad económica, pérdida de libertad de movimiento, pérdida de seguridad en las calles, también relacionada con todas las políticas que se están aprobando, y sobre todo también el asalto a los contrapoderes, ¿no? Ese ataque frontal y constante a la separación de poderes que hemos visto de este gobierno de España, y además muchas veces con la complicidad del Partido Popular. Esto también hay que decirlo, ¿no? Que convocaban a los españoles a las calles a manifestarse contra la ley de amnistía y contra el gobierno de Pedro Sánchez, y al día siguiente estaban sentados en un cuartucho en Bruselas negociando y repartiéndose otra vez los jueces. Y esto es lamentable, ¿no? El mal endémico del bipartidismo que está acostumbrado a repartirse todas las instituciones. Entonces, queremos echar a Sánchez, pero queremos echar a todas las políticas de Sánchez, y queremos revertir todas las políticas que se han llevado a cabo pues de reparto de instituciones, ¿no? Y garantizar de verdad esa separación de poderes que posibilite pues una verdadera democracia y una verdadera separación de poderes, que creo que es fundamental, y los pasos que se están dando son totalmente contrarios, ¿no? Hay una manifestación el día 11 de junio convocada por jueces y fiscales a las 12 en todas las sedes judiciales frente a este atropello con la modificación que quieren hacer de la ley orgánica del Poder Judicial, que también me parece pues sin duda tremendo y lamentable. A las 9 hoy hay una en Sevilla, ¿no? Sí, yo vengo del futuro para anunciar una concentración que además, el título dice todo: Sánchez o democracia, Sánchez o España. Por la dignidad de España, Sevilla dice: ni corruptos ni traidores, Sánchez dimisión. Está organizada por un montón de asociaciones. Es este viernes a las 9 de la noche en la Plaza Nueva, donde habrán los discursos y lectura del manifiesto. Así que yo animo a todo el mundo que vaya. Por supuesto, animo a todo el mundo a que participe de ese paro el día 11. Yo soy autónoma, haré una parada dentro de mi casa. Bueno, los que paren dentro de su casa, la sugerencia es que salgan al balcón y caceroleen. Y los hashtags y que muevan cosas, pero hay una cosa que creo que... O sea, a mí el pasteleo vergonzante por parte del Partido Popular y del PSOE en muchos temas ya viene de muy lejos, y desde luego es tremendo. Ahora que el señor Aznar está dando lecciones de lo que hay que hacer o no con el señor Sánchez, habrá que recordarle al señor Aznar lo que hizo él en su momento con el señor Pujol y lo que hizo con el señor Vidal Cuadras, por cierto. Correcto. Pero más allá de eso, yo creo que ha llegado un momento en el cual todas y cada una de las intervenciones de los diferentes grupos socialistas en todas las administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, parlamentos, congresos de los diputados, se les tiene que convertir en un infierno. Es decir, la oposición tiene que estar
con el cuchillo entre los dientes, constantemente sacándole a la luz todo lo que están haciendo y por supuesto no dejándoles pasar ni una. No se puede votar con el Partido Socialista nada, absolutamente nada, aunque sea que nos procuren a todos los españoles 1.000 millones de jubilación para cada uno de nosotros. No se puede, es indecente y es inmoral. Y eso se ha de ver reflejado en todas y cada una de las votaciones. Yo entiendo, porque yo lo he vivido en un ayuntamiento, que hay muchos temas que son del día a día, prácticos, que no tienen nada que ver con políticas parlamentarias y en los cuales pues estás obligado a ponerte de acuerdo. Pero es que llega un momento en que tienes que frenar y decir, no, se acabó, no, hasta aquí, no le voy a votar esto, lo siento, va a ser un no continuo, va a ser toda la legislatura o todo el mandato, voy a hacer que cada una de sus intervenciones sea un auténtico infierno, porque voy a empezar recordándole todos sus casos de corrupción y siguiendo por todo lo demás. Y creo que eso es en lo que debería de estar, pues ya sé que está, pero debería de estar también el Partido Popular, y en fin, cualquier otro partido o agrupación electoral municipal que haya por ahí también debería de estar en eso, porque todo lo que no sea eso es darles aire. Y bastante aire tienen con todos los medios de comunicación comprados y con ese asalto y ese parasitismo brutal que tienen en las administraciones. Efectivamente, como dice Ángeles, yo creo que estamos en un momento de excepción democrática, ¿no? Y frente a esto yo creo que tenemos que hacer una oposición total y frontal al Partido Socialista, ¿no? Que les tenemos que tratar efectivamente como lo que son, ¿no? Como una mafia, como el gobierno de la corrupción y de la ruina y de la miseria y de la tiranía. Y frente a esto, pues es lamentable ver cómo pues la semana pasada, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, el Partido Popular y el Partido Socialista aprobaron y acordaron una modificación del estatuto. ¿Para qué? Para seguir manteniendo y aumentando sus privilegios y aumentar el número de diputados. Porque para esto sí se ponen de acuerdo. En la Asamblea de Madrid, en plenas... Le diré, en el Parlamento de Cataluña se pusieron de acuerdo para aumentarles los sueldos todos, ¿eh? Claro, todos. Por eso frente a todos estos acuerdos, ¿no?, endémicos del bipartidismo, como he dicho antes, que siempre se ponen de acuerdo para aumentar sus privilegios, para repartirse todos los contrapesos, las televisiones públicas, lo vemos todos los días, ¿no? El presidente de la Cámara de Cuentas en la Asamblea de Madrid es Leguina. Vemos cómo en la Asamblea de Madrid también el Partido Popular y el Partido Socialista llegaron a un acuerdo para aumentar las retribuciones de todos los diputados en la Asamblea de Madrid, cuando el Partido Popular tiene mayoría absoluta, pero para aprobar estas cuestiones de privilegios, de aumento de diputados, de aumento de sueldos, pues todo esto siempre se ponen de acuerdo, ¿no? Siempre para ellos, siempre para sus sedes. Nunca tienen en el centro, nunca tienen en su prioridad a los españoles, a los madrileños, a solucionar los problemas de la gente. Entonces, nosotros lo hemos demostrado siempre en todas las instituciones, en todos los ayuntamientos, con el Partido Socialista a distancia infinita. Y mientras tanto tenemos que escuchar discursos de muchos dirigentes del Partido Popular que siguen buscando a ese Partido Socialista bueno. Y es que no hay Partido Socialista bueno. Lo que hay son elementos distorsionadores del mensaje, como son García Paje en Castilla-La Mancha, que nos dice una cosa, pero luego sus diputados castellano-manchegos en el Congreso han votado a favor de todas las tropelías de Pedro Sánchez, han votado a favor de la ley de amnistía, han votado a favor de todas las cesiones que se están haciendo al separatismo, y ahí están sus diputados, ¿no? Entonces, lo que no puede ser es que haya políticos que estafen a los españoles y que digan una cosa en los medios de comunicación, pero que luego sus votos y sus políticas sean totalmente contrarias a lo que están diciendo. Hay una cosa perdón. Un momento, una corrección. Yo creo que sí hay un Partido Socialista bueno, pero se llama Partido Popular. Se han convertido, sí, totalmente. Hay una cosa que ha dicho Isabel, bueno, que además ella conoce especialmente bien porque es abogada, pero la reforma de la legislación procesal es probablemente como un punto de inflexión, ya un punto de no retorno, un Rubicón, después del cual puede que no tengamos ya herramientas para controlar al poder. Es decir, aparentemente se ha anunciado que en agosto o en septiembre se va a proceder a la reforma legal según la cual la instrucción va a ser ejercida por la Fiscalía, lo cual quiere decir que la Policía Judicial, es decir, la UCO en la Guardia Civil y la los que actúan como Policía Judicial en la Policía Nacional, van a depender del fiscal, de la Fiscalía. La instrucción de los casos va a depender de la Fiscalía. Eso ya, os quiero decir, si ahora mismo tenemos, yo no sé si es tarde, pero si tenemos ya, tenemos indicios, porque ya hay indicios de que los líderes de la trama criminal, hay indicios de que son Pedro Sánchez y Santos Cerdán.
¿Qué indicios hay? Pues además de la lógica, pues el que incluso en alguna conversación alguno de estos fontaneros del PSOE lo ha dicho, lo ha confesado, ¿verdad? Eso hay que investigarlo. No sé si llegaremos a algo, pero si dependemos de la Fiscalía, se acabó. Y la posibilidad de que una banda de criminales, porque de confirmar esto sería una banda de criminales, la posibilidad de que una banda de criminales ya no tenga enfrente ningún tipo de control judicial, etcétera, no solo es peligroso porque implica ya el triunfo de una autocracia, sino que es que no deja salidas legales. ¿Cómo te vas a oponer al crimen si ni siquiera tienes unos tribunales que puedan actuar, porque las investigaciones las lleva una fiscalía completamente controlada por el gobierno? Y perdón, si ese análisis es correcto, ahora mismo el Partido Popular, también Vox, pero deberían plantear en el Congreso un programa absolutamente obstruccionista. Es decir, eso hay que impedirlo encadenándose al Congreso, o sea, haciendo medidas excepcionales que hagan innecesario peores medidas más adelante, encadenándose al Congreso, abandonándolo, trayendo a diputados europeos, planteando denuncias, haciendo lo que sea para que eso no se apruebe, porque después de eso, ¿qué resistencia posible hay? Yo que vengo del futuro, le puedo decir que lo que se está planteando con la reforma del sistema judicial en toda España es exactamente lo mismo que se planteó en las leyes de desconexión por parte del Parlamento de Cataluña en los aciagos plenos del 6 y del 7 de septiembre. Ley de transitoriedad. Esa ley de transitoriedad jurídica y esa iniciativa mediante la cual los jueces iban a ser nombrados no solamente por el Parlamento, sino que la máxima instancia judicial era el presidente de la Generalitat de Cataluña. Es decir, todo eso ya estaba puesto, bien explicadito, negro sobre el blanco, en todas esas leyes. El problema es que, habiendo tenido esos precedentes y otros anteriores, pero estos que eran los más graves, lo que se hizo para evitar esto fue una aplicación del 155 tarde, laxa y bastante bochornosa. Y no se tomaron las medidas precisamente para poder garantizar esa independencia del Poder Judicial con respecto al poder del Ejecutivo y del Legislativo. Hay una tendencia enorme a traspasar las políticas y las ideas perversas del separatismo catalán al resto de España mediante un vehículo que se llama Partido Socialista Catalán, que es el que transmite todas las malas ideas y las va repartiendo por ahí. Y en él, básicamente de lo que se trata es de dejar claro que la única legitimidad política la tienen las fuerzas de izquierda, y en su caso los separatistas si son aliados. B, todo lo que planteen otros grupos políticos automáticamente entrarán dentro de un contexto de fascismo absoluto, van a atacar nuestros derechos y nos van a dejar sin nada. Y frente a eso, lo único que cabe es plantar una batalla a cara de perro tan brutal y sobre todo con unas terminales mediáticas y comunicativas muy potentes para que el resto del mundo vea lo que está pasando. Lo del mundo nos mira, que decían los catalanes, no era coña, es que hay que hacerlo. Y acabo muy rápidamente. Una de las escenas que se produjo en el Parlamento catalán durante aquellos días, que fue la que se levantaron los parlamentarios que estaban en contra de todo aquello y pusieron las banderas de España dentro de los escaños, y entonces se produjo la lamentable escena de ver a una de las diputadas arrancando las banderas. Eso se debería de hacer en el Congreso de los Diputados. Cuando hay cosas tan vergonzosas como las que se están viendo, oye, señores, no vamos a participar de esta votación, nos levantamos y aquí tienen nuestra bandera. Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria, le doy la palabra a doña Isabel y luego le hago una última pregunta sobre sobre el Valle de los Caídos, que no quiero que se vaya sin dejar de contestar. El Toro TV también es Radio Libertad. La historia que conocemos no siempre refleja la verdad. Los presos del Valle de los Caídos, lugar de sufrimiento y trabajos forzados. El jueves 12 de junio a las 7 de la tarde, Alberto Bárcena, historiador y ensayista especializado en historia contemporánea e Iglesia Católica, desvelará muchas incógnitas. Llama e inscríbete al 91 616 2464 o enviando un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org.
podrás asistir de forma presencial o conectarte desde tu propia casa. No faltes, te esperamos. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética desde hace más de 25 años, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para el rejuvenecimiento facial y corporal. Elimina grasa y tensa tu piel con la tecnología láser Endolit, sin necesidad de quirófano, sin baja de recuperación, con resultados en una sola sesión. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita de evaluación en el 689-707-317. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Isabel, si quiere usted cerrar este tema de la perversión de la justicia, yo querría hacerle una pregunta luego sobre el Valle de los Caídos. Bueno, pues hago un apunte sobre esto. La verdad es que es un atropello más, ¿no?, a la separación de poderes y al Estado de Derecho, porque si ahora además se va a impedir la acusación popular, o sea, imaginemos, Vox está personado en todos los procedimientos como acusación popular que se siguen contra todo el entorno del uno, ¿no?, de Pedro Sánchez, en el procedimiento del hermano que está procesado, de la mujer, del delegado del gobierno, de todos los imputados y procesados que rodean al gobierno de España, ¿no? Y ahora se quiere acabar también con la acusación popular por parte del gobierno. Entonces, imaginemos si ahora se van a instruir los procedimientos por los fiscales, es decir, un órgano jerarquizado que depende del gobierno, pues esos procedimientos judiciales, pues evidentemente, ¿quién va a pedir la acusación? ¿El fiscal que depende de Sánchez va a pedir la acusación de la mujer de Pedro Sánchez? No va a haber una acusación ajena y externa que pueda impulsar ese procedimiento judicial y esa fase de instrucción para que el juez pueda pues adoptar las diligencias que considere oportunas. Es un atropello absoluto, ¿no?, al Estado de Derecho, y es uno más del gobierno de Pedro Sánchez. Pero mientras tanto, pues asaltan Radio Televisión Española, nos ponen a un bufón a distraer a toda España, nos distraen con distintas cuestiones totalmente ajenas a lo que está pasando, y yo creo que es hora de que los españoles abramos los ojos y seamos conscientes de la gravedad de lo que estamos viviendo, del momento de excepción democrática y del momento tan grave y tan terrible que estamos viviendo en España, ¿no? Es terrible, y frente a esto pues hay que tomar medidas excepcionales. Nosotros en Vox, desde hace 7 años, Santiago Abascal lo ha dicho, oposición frontal con este gobierno, oposición frontal con todo el Partido Socialista, oposición frontal con la trama de corrupción, oposición frontal con este tirano, y lo hemos hecho en las calles, lo hemos hecho en todas las instituciones donde Vox tiene representación, y lo hemos hecho también, por supuesto, en las calles, acompañando a todos nuestros compatriotas y a todos los españoles cuando nos hemos manifestado contra este gobierno. Lo que no vamos a hacer es participar de un acto de partido disfrazado de manifestación, que es lo que quiere hacer el Partido Popular dentro de no sé cuántas semanas, ¿no? Yo creo que los políticos ahora mismo tenemos que tener altura de miras. Estamos en un momento muy grave ante un gobierno, pues el peor gobierno de la historia reciente de España, que está atropellando absolutamente todas nuestras libertades, como he dicho antes, y que está saltando todos los contrapesos de poder y acabando con la independencia del Poder Judicial y con esa fase de instrucción y con esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que además quieren meter por la puerta de atrás a jueces, ahora con 5 años de... ¿Roban para destruir la democracia o destruyen la democracia para poder robar? Pues efectivamente es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta. Lo que está claro es que aquí los que se están lucrando pues son todos los que están cerca de esa mafia que se llama Partido Socialista, ¿no?, que están colocando a exministros o a
a gente cercana al Partido Socialista en empresas, en multinacionales, en organismos públicos, en organismos y sueldos que estamos pagando todos los españoles, ¿no? Ahora que la gente está haciendo la declaración de la renta, verá que ha pagado más impuestos que el año pasado y seguramente estemos pagando menos que el año que viene. Pero nos han subido todos los impuestos, nos han puesto nuevas tasas, nos han aplicado pues subidas fiscales en todos los sentidos y vemos cómo los servicios públicos cada vez están más deteriorados. Con lo cual sabemos que aquí se lo está llevando crudo el Partido Socialista porque no está redundando las subidas de impuestos a las que están abocando este gobierno de la ruina. Todos los españoles no están redundando en beneficio de los españoles en oye, pues dices, estoy pagando impuestos y tengo una red de cercanías que funciona a la perfección, o el AVE no sufre averías, o mi centro de salud tiene médico, oye, tengo acceso a la vivienda, mi hijo se puede independizar. No, nada más lejos de la realidad. ¿Dónde está yendo el dinero de todos los españoles? A esa trama corrupta de corrupción del Partido Socialista. Al coche oficial del señor Puigdemont, que lo pagamos todos los españoles. También. A la red de escuelas que practican la inmersión en catalán en Francia, que son privadas y las pagamos todos los españoles, y como eso podría acabar hasta la extenuación. En eso se va, porque ni siquiera se va, como dicen, a mejorar la vida de los catalanes. Lo que dice Isabel, solo una corrección, si me permites, con todo cariño. No es una reforma más, no es un atropello más. Es ya el atropello definitivo, porque si se acaba la posibilidad de instrucción independiente de las causas judiciales, se acabó la justicia. Ya no es una justicia condicionada, poco independiente, no, se acabó la justicia. Y tremendo también porque van a hacer jueces además con 5 años de experiencia en el ejercicio de la abogacía, graduados en Derecho, van a poder ser jueces. O sea, se está vulnerando los principios de mérito, de capacidad y de igualdad de todos los opositores que están trabajando y que están luchando para sacar una oposición. Y además se está vulnerando la independencia del Poder Judicial. Que incluso si se comete un delito, o sea, yo lo decía y no lo decía en broma, bueno, yo es que soy fan de 24, esa serie de Jack Bauer, y claro, en 24, vamos, en la primera temporada, y no digamos en la segunda, Jack Bauer ya con lo que hay, habría, sin preguntar a nadie, habría entrado en Moncloa y habría detenido al autócrata y le habría llevado a la cárcel sin ningún tipo de problema. No va a ser posible la justicia. Yo recordaba lo que escribía Clara Campoamor, exiliada en París, a la cual no han leído los republicanos. Y entonces decía precisamente lo que reprochaba Clara Campoamor a los diputados de la derecha, era que cuando entre febrero y julio del 36, cuando eran objeto de todo tipo de atropellos, de violencia, de infamias, de calumnias, etcétera, no reaccionaban, decían, no querían, digamos, crear más tensión y más violencia. ¿Qué ocurrió? Pues que el tema fue tan gordo que ya la única reacción, digamos, aceptable fue la rebelión armada. Una pregunta, doña Isabel, porque estamos viendo cómo, pues en estos momentos no se sabe muy bien qué va a pasar con el Valle de los Caídos. Quería el gobierno resignificarlo, pero no está muy claro que el Papa anterior dejara firmados los papeles necesarios para poder desacralizar la basílica. Y por otro lado, pues acaba de anularse el concurso que el gobierno había puesto en marcha para la resignificación, es decir, la profanación del Valle de los Caídos. Hay mucha gente intentando desde hace ya mucho tiempo que Isabel Díaz Ayuso declare bien de interés cultural el Valle de los Caídos, pues para evitar que el gobierno pueda convertirlo en lo que le dé la gana. Pero se niega la Comunidad de Madrid diciendo que no tiene competencia, pero sin embargo Esperanza Aguirre declaró bien de interés cultural el monasterio del Escorial, que pertenece a Patrimonio Nacional sin ningún problema en el año 2006. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se niega Isabel Díaz Ayuso a mover ficha para tratar de proteger el Valle de los Caídos? Ayuso puede salvar, sin duda, el Valle de los Caídos, pero vemos una vez más la cobardía endémica del Partido Popular, que miran para otro lado, ¿no? Los bienes que están en el Valle de los Caídos pertenecen a la Fundación de la Santa Cruz, no pertenecen al Patrimonio Nacional, ¿no? Que es lo que dice Ayuso, que como pertenecen al Patrimonio Nacional, ella no puede hacer nada. Esto no es cierto, porque pertenecen a la Fundación y la Constitución, el artículo 148 y 149, efectivamente le da la competencia a las comunidades autónomas para poder declarar bien de interés cultural, en este caso el Valle de los Caídos. Pero vemos una vez más a Ayuso
poniéndose de perfil, ¿no? Nos da un discurso que parece que es muy valiente, pero a la hora de la verdad no se atreve a legislar, no se atreve a enfrentarse a Sánchez, no se atreve a defender y a proteger el patrimonio de todos los españoles, que es el Valle de los Caídos. Nosotros se lo hemos exigido en numerosas ocasiones desde el grupo parlamentario de Vox y ella nos dice que no tiene competencia, pero es que no tiene competencia absolutamente para nada. No tiene competencia en inmigración, no tiene competencia en vivienda, no tiene competencia en sanidad, no tiene competencia para declarar bien de interés cultural el Valle de los Caídos. Entonces, ¿para qué sirven los parlamentos regionales? ¿Para qué sirve la Asamblea de Madrid? ¿Para pagar el sueldo de 135 diputados con 14 pagas, con 4 meses de vacaciones? ¿Para esto sirve? Observatorios, consejerías, asesores. Si no tiene competencia para nada, ¿para qué está, no? Los madrileños estamos exigiendo, muchos madrileños están exigiendo que Ayuso sea valiente y que declare bien de interés cultural el Valle de los Caídos, y vemos pues una actitud totalmente pasiva y totalmente cobarde por parte de la señora Ayuso, ¿no? Y claro que tiene competencia y claro que puede hacerlo. Otra cosa es la voluntad política, ¿no? De nada sirven los discursos valientes si luego a la hora de legislar y a la hora de aprobar normas y a la hora de derogar normas que tenemos en la Comunidad de Madrid, como la ley trans, la ley LGTB, las leyes de violencia de género, todas las leyes que aprueban pues esas subvenciones a ONGs proinmigracionistas, luego no se atreve a derogarlas. ¿De qué sirven sus discursos? ¿De qué sirve esa libertad? Comunismo, libertad, nos decía en campaña, ¿no? Pues que lo demuestre de verdad con su legislación. Pero una duda, pues por ejemplo, subvenciones a los sindicatos, comisiones obreras y UGT. De nada sirve estar diciendo palabras muy bonitas sobre la libertad, sobre enfrentarse a Sánchez, y luego te dedicas a darle dinero a los sindicatos de Sánchez. Entonces, ¿por qué no elimina esas subvenciones? Que se pueden eliminar, como se demostró en Castilla, León, cuando Vox gobernaba con el PP. No las elimina porque no se atreve, porque no le deja su partido, o porque en realidad está de acuerdo con que se subvencione a los sindicatos de Sánchez. ¿Cuál de las tres respuestas es la correcta? Yo creo que lo que no podemos olvidar es que la señora Ayuso no es un ente independiente que aparece ahí. La señora Ayuso pertenece al Partido Popular, ha avalado recientemente además al señor Feijóo, ha avalado todas las políticas aprobadas por el señor Feijóo, no se ha opuesto a esos pactos a los que han llegado el Partido Popular, lamentables y nefastos pactos a los que ha llegado el Partido Popular con el Partido Socialista, y la realidad es que la palabra libertad sonaba muy bien en campaña, pero estamos viendo que se están dando pasos totalmente contrarios a la libertad, y no es nada liberal meter la mano en el bolsillo de todos los madrileños para seguir regando y cada vez más a los medios de comunicación en Madrid con 27 millones de euros para que hablen bien del gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo que no es nada liberal es meter la mano en el bolsillo de los madrileños para regar con 29 millones de euros a los sindicatos y a la patronal. Lo que no es nada liberal es meter la mano en el bolsillo de todos los madrileños para seguir financiando a esas ONGs proinmigracionistas que abren centros de menas en los barrios y en los municipios de todo Madrid. Lo que no es nada liberal es meter la mano en el bolsillo de todos los madrileños para seguir financiando asociaciones LGTBI que lo único que hacen es colectivizar a los homosexuales y además interponer denuncias, en este caso en Fiscalía contra la portavoz de Vox, contra mí, por alertar del avance del islamismo y los derechos de los homosexuales frente a este avance del islamismo y estas agresiones homófobas por agresores extranjeros. Lo que no puede hacer la señora Ayuso es decir que es liberal y luego colonizar todos los contrapesos de la Asamblea de Madrid. Tenemos un Consejo de Transparencia que antes era independiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y en esta legislatura modificaron la norma ad hoc para que el Consejo de Transparencia dependiera del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Presidencia. Es decir, no se puede criticar las políticas que atentan contra la separación de poderes, que atentan contra el aumento y la asfixia fiscal. Lo que no se puede hacer es atacar eso y hacer lo mismo. Pero no me en has la Comunidad respondido de a la Madrid. pregunta. ¿Por qué actúa así Isabel Díaz Ayuso? Porque pertenece a un partido que se llama Partido Popular, y el Partido Popular pues tiene las políticas muy parecidas al Partido Socialista. Lo que hay que hacer es una enmienda a la totalidad de todo lo que se ha ido aprobando, y lo que queremos precisamente, como he dicho antes, es no echar a Pedro Sánchez, no una moción de censura o una convocatoria de elecciones, que se vaya Pedro Sánchez, cambiamos los sillones, cambiamos al fiscal general, ahora no
depende de uno, depende del otro, no. Hay que garantizar la separación de poderes. Yo creo que esto es fundamental y hay que hacer una enmienda a la totalidad de todas las leyes que se han estado aprobando durante estos años. Tuvimos una mayoría absoluta del Partido Popular con Mariano Rajoy y no hicieron absolutamente nada. No cambiaron ninguna norma. Y hoy estamos aquí. Y Sánchez es una tragedia, por supuesto que es una tragedia, pero es una consecuencia. Es una consecuencia de tantos años de prebendas con los separatistas también, con esas declaraciones que ha hecho el señor Feijóo diciendo que, bueno, que en un futuro podrá abrirse a pactar con Junts. ¿Cómo podemos decir esto de un partido golpista? ¿Cómo puede estar haciendo estas declaraciones el señor Feijóo? Eso está sí, engañando si me permite, a los españoles. doña Isabel, el único que está diciendo en Cataluña dentro del Partido Popular que eso es una indecencia es Alejandro Fernández, que es todavía presidente del Partido Popular en Cataluña. Eso se lo quiere encargar, sí. Por eso se lo quiere encargar, que ha sacado un libro que, por cierto, está muy bien, yo lo recomiendo, y que lo dejen en claro, es que no puedes ir con Junts a ningún sitio, ninguno, y todo lo que haga en este sentido el Partido Popular será incidir otra vez más. Es que el diagnóstico, el problema es que yo creo que no hacen el diagnóstico correcto. Si yo ya no entro en si la moción de censura, yo ya prefiero ya no entrar en ciertos debates. Pero no hacen el diagnóstico correcto. Si hay una autocracia, si los indicios de que nos gobierna una banda de delincuentes pueden ser realidad, y en todo caso hay que juzgarlos, hay que tomar medidas excepcionales, y no hacen ese, o sea, pedir a los socios de Sánchez que apoyen una posible moción de censura, sobre todo no es que sea ingenuo, es que es no entender lo que está pasando, no hacer el diagnóstico correcto. Y si un médico no hace el diagnóstico correcto, ya... El problema es que Feijóo quiere gobernar como gobernó en su momento Aznar, con el español del año, que en este caso ya no es el señor Pujol, que no va a pisar un juzgado, maldita sea. Bueno, a ver, quedan 3 minutillos. ¿Cómo lleva usted a nivel personal todo este tema? Porque, bueno, usted se ha hecho cargo de el liderazgo de Vox en la Asamblea de Madrid hace no tanto tiempo. ¿Cuánto ya? Pues desde octubre, no, en 2023 entré como diputada, compaginando mi cargo de diputada y portavoz en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Y en octubre, pues accedí octubre del 23. Octubre del 24. Del 24. Sí. Comencé a ser portavoz con mucho orgullo y mucha responsabilidad también del grupo parlamentario de la Asamblea. ¿Y cómo lo lleva? Pues bien, muy bien. La verdad es que estoy contenta. También es verdad que es difícil conciliar, lo estaba hablando antes con Ángeles. Tengo 3 hijos y a veces es complicado, ¿no? Pero ¿cómo lo llevan ellos? Pues ellos a veces, el otro día con esta encuesta de Telemadrid, que me ponían un 3,5 en la valoración, me decía mi hijo, mira mamá, tú también has suspendido ahí, tienes un 3,5. Y yo, Dios, digo, bueno hijo, esto hay que ir mejorando poco a poco. Pero bueno, pues a veces es difícil la conciliación, pero estoy contenta, estoy además aplicando pues todo lo que he aprendido del ámbito municipal, que para mí la política municipal, que es la más cercana al ciudadano, me encanta, y bueno, pues con mucha responsabilidad, mucha esperanza también, porque yo tengo esperanza en que podemos cambiar el rumbo de este país y en que Vox es una herramienta de verdad de cambio. Esa ventana de Overton, ahora de repente algunos empiezan a hablar ya por fin de mafia y de corrupción después de 7 años. Pues oye, estamos hablando y abriendo muchos debates que se habían dado por cerrados, y yo creo que es importante, ¿no? Y yo estoy orgullosa de que algún día mis hijos me miren y se sientan orgullosos de una madre que estuvo en un momento muy complicado de la historia de España, porque es un momento muy complicado y muy difícil, y que estuve aportando mi granito de arena para dar la batalla por la libertad y para intentar cambiar las cosas, pues en este caso a nivel regional en la Comunidad de Madrid, y dando la batalla, por supuesto, para acabar con este gobierno tirano, como decía antes Asís. Bueno, pues la pregunta es: ¿y cómo acabamos con este gobierno tirano? Y eso es lo que le hemos preguntado a nuestros queridos oyentes. ¿Qué han dicho, doña Carmen Carbonell? Y además hemos hecho una aclaración que sea de manera no delictiva. Esta mañana incluso mi compañero Eric, que está un poco enardecido, decía que no sea criminal. Dije, bueno, a ver, vamos a recortar un poco, ¿no? Esas tensiones, o que parezca un accidente. Que eso a mí me gusta bastante, ¿no? Lo de, bueno, haremos que parezca un accidente. En fin, les cuento los resultados, si les parece, a esta encuesta
encuesta que hemos lanzado encuesta, pregunta o como ustedes quieran decirlo, que le hemos lanzado en diferentes medios, en Twitter y en YouTube. En YouTube siempre lo hacemos a través de las publicaciones y el chat. Les cuento alguna de las cosas que nos han dicho en Twitter. Susanita tiene un ratón, dice que lo ideal sería aumentar la asistencia a las protestas que desde hace más de 570 días se celebran en la calle Ferraz de 8 a 9 de la tarde. Ya saben ustedes que empezó siendo una pequeña protesta y que se ha prolongado durante más de un año. Así que esa es una buena idea. Mamen en Twitter dice que se le ocurren dos ideas. La primera, que lo detenga la Guardia Civil por golpista. Y la segunda, que el señor Feijóo mande trabajar a sus fontaneros y que presenten un candidato independiente para que así consigan los diputados que le faltan para una moción de censura. Añade Mamen que las dos le parecen improbables. En el chat de YouTube, María Gloria González de Miguel dice: hay que tener confianza en Dios, en que nos ayude a deshacernos pronto del Ocupa de la Moncloa antes de que acabe con España. Dios aprieta, pero no ahoga. Sí, pero Dios rodando y con el mazo dando. Pero cuando aprieta, ahoga, que pa' qué. Madre mía. Es más, vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. Exacto. Que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. El refranero. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Yo sigo rezando porque, como usted dice, a Dios rogando y con el mazo dando. En las publicaciones de YouTube, Rosario Álvarez dice: huelga general y manifestación frente a todas las sedes del PSOE a lo largo y ancho del país. Dos comentarios más de esas publicaciones. Emilio Alcocer Rubio dice que sin una oposición real, fuerte y decidida es imposible. Feijóo debería estar en los juzgados todos los días y no está en ninguno, además de movilizar a todos los españoles. En particular habla también de Felipe VI, dice que el rey no hace nada y debería. Le está haciendo el juego a un tipo que no solo romperá la unidad nacional, sino que intentará quebrantar a la monarquía constitucional. Tiempo al tiempo. Yo espero, don Emilio, que no lleguemos a ese punto, por supuesto. Y termino con un comentario de Pepe en las publicaciones de YouTube. Dice: huelga general paralizando toda España durante el tiempo que haga falta. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen, por traernos la opinión de los oyentes. Muchísimas gracias, don Asís, doña Ángeles. Muchísimas gracias a doña Isabel por esta dilatadísima entrevista. Un placer tenerla, muchas gracias, Luis, aquí. Y ponemos punto final a la tertulia pues con don Paco Linares, que se hace una pregunta: ¿quién manda aquí? Buenos días, don Paco. Cierto, ante la pregunta que me hago, sé la respuesta de forma clara y nítida. Buenos días, don Luis del Pino, gracias. Aquí manda Puigdemont. Sánchez y sus ministros están a las órdenes de Puigdemont, que exige que se hable catalán, y allí va el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, a solicitar otra vez que en la Unión Europea se hable también el catalán. Y encima el gobierno español, en plan chulo, dice: yo pago la ronda. Claro, lo hacen con el dinero de todos los españoles, igual que lo continúa pagando el gobierno del Partido Popular en el Senado. Aquí se paga todo, metiendo la mano en nuestros bolsillos, vía impuestos, de forma sórdida. Pero en Europa dicen, por activa y por pasiva, que ni hablar, porque también tendríamos que pagar a las 60 lenguas que se querrían apuntar a esa torre de Babel que sería el Parlamento Europeo, con el gaélico de Escocia, el bretón de Francia, el limonio de Letonia, el corso de Córcega, y así hasta 60. ¿Pagaremos los traductores de todas esas 60 lenguas que se querrían sumar al Parlamento Europeo si entrara el catalán? Lo podrían hacer con todo el derecho. Sánchez nos exprime, pero nosotros felices porque en Europa se habla catalán. José Manuel Álvarez se puede dejar de chorradas y trabajar un poquito más por España, por ejemplo, para que Ceuta y Melilla estén con España en la Unión Europea, o para que Gibraltar vuelva a ser español. O les recuerdo que están ustedes en el poder por los acuerdos con Podemos, Sumar, Bildu, Jun, y tomando medidas como la ley del sí es sí, el abandono de las víctimas de ETA, el apoyo a Maduro, el apoyo
a las ONGs que se lucran con la traída de los inmigrantes y muertos en la mar, o la inseguridad de nuestras ciudades. Señores Álvarez, Marlaska, prácticamente todos ustedes sobran en este gobierno. El lunes más y mejor. Punto final.